Buenísimo. Bueno, Básica, estábamos hablando, sí, sí, básicamente es volver a darle la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas, a la Policía Federal o lo que sea, y controlarlos a la vez a ellos. ¿Entendés qué quiero decir? Si operó mal la policía porque no esperó la autorización de la confirmación del que se encargaba de grabar, o no está la grabación de un, por ejemplo, resulta que hay un asesinato de un delincuente y no está la grabación, todos cumplen la responsabilidad, ¿entendés? Porque claro, tiene que estar sí o sí. ¿Y qué pasa? Vos vas a decir, sí, pero vos estás acá matando gente, no sé qué, pero ¿qué va a pasar? Es verdad, pero al poco tiempo ya no tenés más violencia con armas. Seguramente seguirán teniendo robos, pero la gente ya va a empezar a hurtar, va a empezar a no usar armas, ¿entendés? Pero como hoy hay claro. un viva la pepa, la gente común no usa armas y los delincuentes están todos armados y te suben fotitos a las redes sociales, ¿entendés? Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar en Sí, Argentina. Si quieren que pase en un Estados Salamay Unidos, que pase en cualquiera. Estados Unidos, que ellos se encarguen de esos problemas. Nosotros no. Acá este es otro país. Y si tenemos algo bueno, Claro. tenemos que reivindicarlo. Espectacular, Agustín. Eh, la siguiente pregunta, ¿por qué elegiste ser nacionalista y si existen distintos tipos de nacionalismo? Bueno, hace rato me decías que sí, pero para que te explayes sobre el tema. ¿Por qué Ujú. elegiste ser nacionalista y los diferentes tipos de nacionalismo? Bueno, como te dije, el nacionalismo es el que te ordena, el que te ordena. El que te ordena lo que Sí, tenés que hacer, lo que más le conviene al país. Y tendrían que ser todas las ideologías nacionalistas. ¿Qué sé yo? Tendrías que ser liberal nacionalista. ¿Qué quiero decir? Yo voy a ser liberal hasta el punto de lo que le sirva a mi patria. Yo cuando veo que ya el liberalismo no le sirve a mi patria, abandono la ideología. ¿Entendés? O claro, cambio. Sigo siendo liberal, pero veo que hay cosas que no le funcionan y no las respeto. Bueno, y sí hay diferentes tipos de nacionalismo. Está el nacionalismo hispánico, que ese por ahí es el más que yo tengo mis diferencias, porque ellos reivindican, yo también reivindico nuestra descendencia española, que eso también es algo que viene de la educación mitrista, de unitaria, sí, que es lo español es una mierda. O sea, ellos claro. repudiaban tanto lo español que hasta les daba vergüenza hablar español. Para ellos tendríamos que hablar o inglés o francés. Inglés, ¿Entendés? claro, Entonces, ¿por qué? Porque esa era la lengua de los prósperos. Eran los prósperos de esa época. claro. Porque siempre hubo distintos prósperos. O sea, hubo un momento que era egipcio, que íbamos a hablar todo de egipcio. No, bueno. En ese momento eran las dos potencias, pero no significaban que iban a ser las dos potencias para siempre. Y te das cuenta que Para siempre, tenían una limitada capacidad de razonamiento, ¿no? claro. A pesar de que se reivindica a los que se reivindica, como te dije, Sarmiento para mí es alguien que hay que reivindicar, por más que esté equivocado con su ideología, pero lo que hizo, dentro de lo bueno y de lo malo, lo bueno fue muy bueno, muy grande, o sea, muy importante para el país. Eh, y bueno, no importa. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Si me dijiste lo del nacionalismo Ah, hispánico nacionalismo. y Hispánico. justamente el Bueno, rechazo, digamos, de los unitarios bien. a España y a todo lo que es español. Yo reivindico nuestra descendencia española porque a nosotros nos da una particularidad y nos da una unión distinta. ¿Entendés? Que, por ejemplo, con los brasileños no tenemos. ¿Por qué? Porque los brasileños no Claro, son de descendencia española. Es así de simple. para nada. Entonces somos Claro, una patria grande, somos una patria hermana. Toda la patria, ¿me entendés? Pero ahora ellos reivindican el hispanismo por encima de la nación. O sea, ellos repudian, son anti-Argentina, repudian a la Argentina porque para ellos la prioridad es el hispanismo, ¿entendés? Y la patria grande. claro. Y yo creo que ahí hay como algo discutible, ¿me entendés? O sea, yo te digo así de simple, ¿vos estarías dispuesto? Vos supongo que tenés algo de nacionalista. ¿Vos estarías dispuesto a abandonar la bandera argentina para abrazar una nueva bandera que sea de toda Latinoamérica? No, no, no lo sé, la verdad. Creería que no. Ya tenemos un compromiso con la bandera argentina. Ya tenemos vínculos con Claro. esa bandera, ¿entendés? Que nos atan, que son nuestras. Entonces es muy difícil imponer la No, hispanidad. claro, yo creería que no,
porque culturalmente somos muy distintos, y hay algo que creo que lo seguís o que sos amigo, que tenés alguna relación con Rodrigo Coy, puede ser. Sí. Ujú. Bueno, él justamente habla del identitarianismo, y con esta cuestión yo me siento mucho más identificado, me siento mucho más cercano a la gente de mi país, a los argentinos. Ujú. Eh, y es muy difícil que abrace una bandera de toda Latinoamérica, Claro, o de Hispanoamérica, mejor dicho. pero el hispanismo sí puede servir para ser una especie de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Todos los estados de Latinoamérica unidos, ¿entendés? Con sus propias banderas cada uno. O sea, cada uno, la bandera Claro, argentina, ¿ves? Pero tenemos un vínculo fuerte de todos los países. Económico, sí, político, ¿entendés? Que bueno, eso era lo que claro, quería hacer San Martín, quería eso y quería poner una monarquía, que yo en su momento cuando escuché la monarquía digo, bueno, San Martín en algo se equivocó, dije. Y sabes que me puse a pensar sí, ahora y capaz que hubiese tenido razón San Martín. Capaz que si hubiésemos claro, tenido una monarquía propia de la región, muchas de las cosas que pasaron, o sea, muchas de las influencias externas sobre Latinoamérica que nos empobrecieron y nos colonizaron y todo, no hubiese pasado. Hubiésemos tenido claro, un continente más fuerte. Pero bueno, igual estoy hablando claro, historia contrafáctica, incomprobable y demás, pero ya lo pongo en duda, ¿entendés? claro, sí, sí, sí. Bueno, y No, es después que están... justamente, siempre charlando con mi papá, me Ujú. decía que Estados Unidos, perdón, que Inglaterra, principalmente, fueron los responsables, digamos, de los movimientos de acá, de liberación, digamos, de independencia, porque al ellos tener, ya no estar el imperio español, tenían vía libre para meter todo lo que eran sus productos. Mm. Viste que ellos fueron un país industrial, bueno, son un país industrial obviamente, pero ahí nació, fue la cuna de la revolución industrial, entonces nos comenzaron a meter todo lo que eran sus Ujú. productos, y justamente como Paraguay seguía, en aquella época bajo el dominio español, todo lo que fue la guerra del Paraguay, me decía que fue como una conspiración, digamos, para bajar a los españoles de ahí. Y Paraguay en ese momento era una potencia. Mirá, sí, tenía un desarrollo nacional O y sea, una potencia en comparación de los países de la con los región, ¿no? demás. Sí, sí, con los demás. O sea, estaba más Claro, adelantado que los demás. Yo no exactamente. sabía, yo no sé ni sabía el vínculo que tenía Paraguay con España. Para mí era un país independiente, pero bueno, si tu papá es historiador y todo, seguramente es muy probable que sea así. Eh, Ujú. pero sí, yo estoy totalmente en contra de la guerra del Paraguay. Fue algo que jamás tendría que haber hecho la Argentina, haberse metido en una guerra que ni le correspondía. O sea, Claro, dicen que Paraguay se metió en corrientes y tomó, y esa fue la represalia. En realidad esa fue la excusa, no es realmente la razón, ¿entendés? No eran, los unitarios que manejaban el país no eran territoriales en el sentido de, nuestro territorio por encima de todo. O sea, ellos resignaban Uruguay, la resignamos, ¿entendés? O sea, hacía claro. todo lo que venía de Inglaterra. Bueno, eh, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, y después está el sector nacional patriota, que son los que reivindican a Cineldín, que son los que reivindican a San Martín, Claro. que son los responsables del golpe del 17 de octubre, que es el único golpe de la parte nacionalista que patriota, o sea, de la parte del ejército Claro, patriota. ¿Entendés? Y después claro, porque el está resto los hicieron la línea liberal liberal. del ejército, ¿no? Exactamente. Bueno, y los que están en la línea liberal son los que son mucho más conservadores. A ver, ¿qué te quiero decir? Sinaldín no quería que la gente se arme. Quería que el ejército, la Fuerza Sí, Armada, la Policía Federal controlaran la seguridad del país, no el pueblo. ¿Entendés? En claro, cambio, el ala liberal son los que tienen estas ideologías eh, de un golpe de Estado, de armar a la gente, ¿entendés? Que son los que sí, terminan teniendo vínculos con los liberales, como por ejemplo
¿cómo que se llama este? Que está ahora, el nacionalista este, ex Malvina, peladito, Centurión. Centurión, fíjate Centurión, está tirando líneas con los liberales. Es probable que en el Claro. 2023 termina una coalición entre el macrismo, los liberales y Centurión. Y vos me decís, vos te pensás que la línea patriótica va a ser un vínculo con los liberales, que tomamos como una ideología de colonización económica y social. Jamás, ¿entendés? Entonces Nunca. ahí te das cuenta que esos son otros tipos de nacionalistas, que son los nacionalistas que nos terminan perjudicando a nosotros. ¿Por qué? Porque nos acusan a nosotros de nazis, de golpistas, de violentos, Sí. ¿entendés? De un montón de cosas que no son nuestra rico también, es verdad, o sea, rico del otro lado, ¿no? Entonces, eh, hay distintos tipos de nacionalismo. Yo considero que el nacionalismo patriota es el nacionalismo racional, ¿entendés? Y Claro. los otros son liberales y son conservadores. Son conservadores Claro. y es un conservadurismo irracional. ¿Por qué? Porque ellos se oponen porque sí, ¿entendés? Ellos te dicen, no, siempre se hizo Claro. así, es así. Esa es la ideología de ellos. En cambio nosotros decimos, no, esto se hace, a ver, ¿qué quiero decir? Somos conservadores, por ejemplo, en contra del posmodernismo. Yo soy conservador, porque estoy en contra del posmodernismo, que es la modernidad. O sea, es lo Claro. nuevo, ¿entendés? Y yo estoy en contra, entonces soy un conservador. Pero ¿qué pasa? Yo soy un conservador no porque sí, porque digo no, porque mis papás me criaron así y la Argentina siempre fue así. No, tiene una lógica. Y tiene una lógica nacional. ¿Qué quiero decir? Que esta nueva ideología que viene por la Argentina, que ya estamos impregnados de esta ideología, que son todas estas Claro. estupideces que estamos viendo hoy, que no se puede festejar el Día de la Mujer, que ya te saltan en las redes sociales, entendés que no se puede festejar Sí. ningún día patriótico porque no, porque pasó tal cosa, porque, entendés que no se puede festejar Navidad, entendés, todas estas estupideces que te dicen que la Navidad es patriarcal, todo eso le hace mal a la patria, entonces yo estoy en contra y eso me hace ser conservador, pero por una cuestión lógica, no por una Claro. cuestión reaccionaria de No por anteponer lo viejo decir, por lo nuevo. claro, no por decir, o sea, esto siempre fue así y lo vamos a seguir haciendo de la misma forma, sino que vos tenés tu lógica y tenés tus razones justamente para oponerte, digamos, Y siempre defendiendo los intereses de la patria, porque eso es de lo la que nos patria. ordena. Eso es lo que nos ordena. Claro. Es que es simple, es simple. Es más, y ese es el problema que tiene la Argentina, que dejó de defender los intereses de la patria y por eso la patria está mal, por eso estamos todos mal, por eso la economía no funciona, por eso la política no funciona, por eso no funciona nada, porque ya no tenemos orden, ya no hay orden, ¿entendés? Claro. Y un país desordenado y encima individualista y encima antipatriótico y antinacionalista, hace que cualquiera que venga a colonizarnos solamente tenga que tomar la decisión. ¿Entendés? Claro. ¿Qué te pensás de tus amigos de tu edad? Va a salir hoy a defender la patria. Si vienen a invadirnos, no sé, ponele que viene Inglaterra a tomar la Antártida, que son una de las cosas que dijo Seineldin, que iban a venir a tomar la Antártida y iban a venir a tomar el Amazonas. ¿Qué pasa si pasa eso? ¿Vos te pensás que vas a salir vos a defender la patria? ¿Yo? ¿Entendés? Somos gente sin ideología, sin amor propio y sin huevos encima, ¿entendés? Claro. Somos personas estériles, que no sirven para nada. Somos tierra infértil, porque no puede crecer nada sobre una tierra que ya ha sido destruida, ¿entendés? No puede crecer la razón, no puede crecer el amor, no puede crecer el orden, no puede crecer la paz, no puede crecer nada. Ese es el problema. Espectacular, Agustín. La siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos tiene en común el nacionalismo con otras ideologías de derecha? Bueno, eso lo dije, el armarse, el libre cambio, defender a Estados Unidos, de ideologías de afuera, porque piensan que eso es lo mejor para la patria, los golpes de estados, Claro. la antidemocracia, o sea, bueno, el antiperonismo también, el antiperonismo, el Sí. antipopulismo. El antipopulismo sería, porque sería
el anti a todo lo que sea popular. Por ejemplo, si el kirchnerismo es populista, son antikirchneristas. Si el peronismo es claro. popular, es antiperonista. Y si el rosismo es popular, es antirrosista. Claro. Bueno, igual eso Bueno, pasamos a la siguiente ya lo pregunta hablamos. Sí, porque, sí. claro, la siguiente pregunta tiene que ver con, no recuerdo si fue un vivo o un video tuyo que vi una vez, en el que vos decías que vos te considerabas sanmartiniano. Bueno, la Okay. pregunta va por ahí. Que hables un poquito sobre la figura de San Martín, sobre quién fue San Martín. Bueno, creo que la mayoría sabe más o menos, pero para que te explayes un poquito sobre el tema San Martín. Y por qué vos te considerás sanmartiniano, qué significa que vos te consideres sanmartiniano. Bueno, básicamente toda la ala patriótica son sanmartinianos. Más, Sinelín cuando él hablaba yo me bañé en la ideología de San Martín, es lo que decía Sinelín. ¿Entendés? ¿Y cuál es la ideología? ¿Por qué ser sanmartiniano? San Martín es el ícono más grande de Latinoamérica, el ícono de la moralidad, del bien, del amor, de la pasión, del anteponerse a todo. O sea, cualquier, eh, cualquier cosa positiva que puede tener alguien, las tenía todo San Martín. Era un tipo humilde, un tipo que no le interesaba el poder, convencido de sus ideas, completamente patriota, completamente limpio, ¿entendés? Claro, Entonces, ¿por qué soy sanmartiniano? Porque San Martín fue el que me ordenó, o sea, por esa aura de patriota sin ensuciarse. ¿Qué quiero decir? Porque algunos reivindican a Rosas también, pero ¿qué pasa? Rosas se ensució. ¿Por qué? Porque se metió en la política y tuvo que hacer un montón de cosas que terminaron ensuciando su imagen. ¿Entendés? Seguramente si San Martín hubiese vuelto, suponente, ¿no? Hubiese vuelto, hubiese sacado a los unitarios, hubiese inculcado la ideología nacional y todo, seguramente habría cosas para repudiarla a San Martín, ¿entendés? Porque se metió ahí. claro. En cambio, él decidió apartarse y yo respeto, a pesar de que para mí él tendría que haber seguido a fondo. Para mí esa gente tiene que seguir a fondo. Pero bueno, cada uno es como es y él tendrá sus motivos. Yo no soy quien para juzgarlo. Entonces, él desde su perfección, o sea, desde su perfección, te ordena. Te ordena todo el siglo de 1800 al 1900. O sea, todo el siglo ordenado por él. ¿Qué te quiero decir con esto? San Martín te decía quién era el bueno y quién era el malo en la patria. ¿Entendés? San Martín con quién estaba peleado. ¿Con quién estaba ¿Cómo? peleado? San Martín con quién estaba peleado. Eh, con, con Con, España, con el Imperio Español. con el Ah, Imperio no, pero es las Español, personas. las personas argentinas, Ajá. con Rivadavia, Creo que con Alberdi, ¿puede ser? también con Alberdi. Pero a lo que voy, su más grande rivalidad era con Rivadavia. ¿Entendés? Que Rivadavia Claro, no le quería garantizar que pudiera volver al país. ¿Por qué? Porque Rivadavia sabía que San Martín venía al país y era el ídolo más grande que tenía la Argentina. ¿Entendés? San Martín claro. se tuvo que ir por eso. Porque San Martín iba a ser el futuro presidente de la Argentina, porque todo el pueblo iba a pedir que San Martín dirija la patria. ¿Entendés? Sí, bueno, porque él tomó la decisión de no ordenar el país. Esa fue la decisión de él, de no meterse en esa disputa que había, en esa disputa que había. Pero él te decía, Rivadavia es el enemigo de la patria. Él te decía, Alberdi es el enemigo de la patria. Él te decía, Rosas se lo juzga como un tirano, pero yo le doy el sable corvo por lo que hizo en la vuelta de obligado. Entonces, Obligado. él desde su sabiduría, desde sus conocimientos y desde su nacionalismo, desde su patriotismo, él te dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso te sirve para ordenar a quién defender y a quién no, y a escuchar por qué no. Él igual no te explicaba por qué. Te decía, este sí, este no. ¿Entendés? Pero ¿qué te pasaba? Vos en el siglo XX no tenías un ordenador, no tenías un ícono patriota que te ordenara.
¿Entendés? Vos Mira, tenías que dice adivinar quién Rodrigo. eran los buenos, quién eran los malos. ¿Entendés? Ujú. Entonces, ¿qué pasó? A mí me costó mucho diferenciar a los buenos y los malos del siglo pasado. ¿Qué pasó? Averigüé, miré, investigué, leí y dije, bueno, terminé, que me llevó bastante tiempo haciendo una tesis de quién eran los buenos, quiénes eran los malos, a quiénes se los estaban juzgando mal, a quiénes se los estaban juzgando bien, a quiénes se los estaban sobrevalorando, y llegué a toda una conclusión. Los poderes internacionales, cómo influenciaban sobre la Argentina y todo. Y llegué a una conclusión. Sí, ¿Y qué pasa? Como a mí nadie me inculcó el nacionalismo, yo no conocía a Seinelli, ¿entendés? Jamás me lo nombró claro. nadie, ¿entendés? Y si me lo nombraba alguien, era alguno de mis familiares radicales que me decían eso, era un cara pintada, que estaban contra Alfonsín y que son unos golpistas, ¿entendés? ¿Y qué Claro. pasa? Vos escuchás hoy, vos escuchás hoy a Seinelli y te das cuenta que el tipo Era un adelantado. te ordena, es el que te ordena, es el nuevo San Martín. Seinelin te dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por ejemplo, dentro de los militares, escucharlo a él y te dice que Rico no va, ¿entendés? Te dice que el golpe del 76 estuvo mal, te dice a qué gobiernos apoyar, a qué gobiernos repudiar, pero el tipo nunca estuvo, o sea, cumplió el mismo rol que San Martín. Por eso para mí, Seinelin es la reencarnación de San Martín. Yo no creo en la reencarnación, pero Seinelin sí. Claro. Entonces, desde el punto de vista de él, para mí es la reencarnación de él y es nuestro ordenador, o sea, te sirve como el ordenador de la historia de ese siglo, ¿entendés? Puedes escuchar Claro. a él y sabes dónde estuvo el quiebre de la Argentina, quiénes fueron, y él sí, a diferencia de San Martín, él te dijo por qué. ¿Por qué te dijo? Él te dijo, van a venir los poderes internacionales, van a venir acá, van a usar a este gobierno que es un cipayo, van a usar a este gobierno que es un cipayo, que yo me puse en contra de este gobierno, ¿entendés? El tipo te lo dijo. Si vos ves esa explicación que hace Sinelli, es espectacular. O sea, vos te quedás como decir, es todo lo que estamos viendo hoy. El tipo hablaba del aborto y se aprobó hoy, ¿entendés? O sea, el tipo te está hablando hoy. Vos lo ves, sí, un viejo, un video viejísimo, lo que vos quieras. Pero todo lo que dijo el tipo fue todo lo que pasó. Y las cosas que no pasaron fue porque todavía no llegó el momento. ¿Entendés? De, por ejemplo, cuando vengan Claro. por cuando vengan por la Antártida, cuando vengan por el Amazonas, y él dijo por qué van a venir por el Amazonas, porque lo van a declarar como territorio de territorio mundial. O sea, que es un territorio, ¿cómo se dice? Tiene un nombre. Bueno, como que le pertenece al mundo y no le pertenece al Brasil, ¿entendés? Porque es Claro. el pulmón del mundo, viste que siempre se dijo eso. Entonces se va a Sí, declarar como territorio mundial y se lo van a sacar a Brasil, ¿entendés? Eso es lo que te decía Seinelin. Y él dijo que destruyeron la patria, la destruyeron desde el socialismo con todas estas ideologías que yo le digo posmodernismo, pero él le decía el cramsinismo, no me acuerdo cómo era que le decía, eh, el cramsianismo, algo así, no me acuerdo qué es lo que decía, y es lo mismo, o sea, lo mismo que yo estoy diciendo es lo mismo que decía él, y desde esa manera claro. destruyeron a la sociedad por izquierda y por derecha. Por izquierda la destruyeron a la sociedad con las ideologías revolucionarias de izquierda, de género, de los derechos humanos y todas estas cosas que yo estoy, a ver, obviamente estoy a favor de los derechos humanos, o sea, pero también estoy a favor de que no se avance de esa manera contra nuestra patria, con la excusa de Claro. los derechos humanos, ¿entendés? Y bueno, y del liberalismo a través de las privatizaciones de todo el sector patriótico de soberanía que tenía la Argentina, con el tratado de Madrid que firmó Menem con Cavallo. Y de esa manera entregaron la patria ya está entregada, o sea, ya perdimos los nacionalistas, ¿entendés? Ya la guerra está perdida, bueno, hay que recuperarla, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Como perdimos la guerra, ahora te lo explico de nuevo, Rodrigo, no entendí lo del Amazonas. Como la guerra está perdida, nosotros perdimos la guerra, a los patriotas nos escribieron como los nazis, ¿entendés? Los Claro. fascistas.
los autoritarios, los antiderechos humanos, los anti-aborto, ¿entendés? Porque perdimos la guerra, ¿entendés? A Zinedine lo claro, condenaron a prisión y estuvo en cana, ¿me entendés? Un tipo puro claro. como él, ideológicamente, completamente ordenado. Lo que te decía del Amazonas, le digo a Rodrigo, es que Zinedine decía que van a venir por el Amazonas y por la Antártida porque la van a declarar territorio mundial, o sea, de soberanía humana, o sea, que es algo que le corresponde a la humanidad, no le corresponde al Brasil. Entonces lo van a declarar como un territorio independiente, que ninguna nación va a ser soberana sobre ese territorio, y así se lo van a sacar a Brasil, y eh, así nos van a sacar la Antártida. Cuando dijo lo de Rico dijo Zinedine que había usado los Carapintada para perseguir intereses propios y que se estaba metiendo en la política y iba a defender a la ideología que le conviniera. Fue lo que dijo Zinedine. Y si no lo creen, está en su última entrevista. Entonces, no defiendo a Rico. Yo, Rico, estoy en contra de Biondini, estoy en contra de Centurión. ¿Entendés? O sea, todos con los que nos vinculan supuestamente a nosotros los nacionalistas estamos en contra, porque eso no representan al nacionalismo. Por lo menos el nacionalismo mío. Seguramente representan al sector nacionalista eh, liberal. Agustín, ¿te parece que pasemos a otra ¿Vale? pregunta? ¿Vale? Quería que nos expliques tres conceptos que serían acumulación de la riqueza, segundo, proteccionismo y tercero, liberación de la economía. Pero eso Esto creo por lo que que dije estabas hablando en el vivo, que hiciste el debate, ¿te acordás? de lectura libertaria. Sí, sí. Bueno, Exactamente. claro, Esos tres conceptos. estoy leyendo los comentarios. Eh, vos para poder crecer necesitabas primero riqueza. ¿Sí? Vos podías, Ujú. cuando éramos un país pobre, o sea, cuando no éramos un país desarrollado ni nada, tenías distintas maneras de conseguir la riqueza. Bueno, el método que se usó fue el liberalismo. Eh, el proceso de acumulación de riqueza ya la Argentina lo tuvo y lo tiene. ¿Qué te quiero decir? A ver, seguramente vos interpretaste que tenemos que ir a un periodo de acumulación de riquezas, ¿o no? Claro. No. El periodo de acumulación ya está. ¿Cuánta deuda le pedimos al Fondo Monetario ya? ¿Esa plata dónde te pensás que está? Esa plata la tienen los argentinos, ¿entendés? Sí, hay argentinos que la tienen acá abajo del colchón y hay argentinos que la tienen afuera en paraísos fiscales. Pero la plata está en Argentina, ¿entendés? O sea, Ujú. hay estadísticas de que la Argentina es el país que mayor cantidad de dólares tiene, bueno, del Fondo Monetario no tengas dudas, pero tiene o sea, Moreno, por ejemplo, dice que entre el balance entre lo que debemos y lo que tenemos, nosotros somos acreedores en el mundo. O sea, tenemos más dólares en Argentina de los que debemos. ¿Entendés? Obviamente que son de los Sí. argentinos. ¿Qué quiero decir? Que ya hubo un montón de gente que se enriqueció con un montón de gobiernos, de burocratización, gracias a la compra-venta de estos dólares regalados que vendía Macri, por ejemplo. O sea que la plata, la riqueza ya está. Solamente hay que pasar al periodo de potencia de la industria, de potenciar la industria. El periodo de acumulación ya se dio. ¿Se podría haber hecho esto antes? Sí. Cuando en 1890 la Argentina estaba pegada al liberalismo, generó una acumulación de riquezas. Ahí tendría que haber Sí. evolucionado un proteccionismo antes de 1900, sí, antes de 1900, porque si vos ves la gráfica del PBI per cápita o del PBI ya estaba cayendo Argentina. O sea, después de que supuestamente toca y es primera en el ranking, después empieza así, en caída. Significa que eso en realidad fue porque Argentina tuvo un periodo corto de contexto internacional favorable y después se rompió y Argentina tendría que haber evolucionado. Bueno, Argentina se abrazó a la idea de la libertad hasta que chocó. O sea, dijo, viene el iceberg, se agarraron todo y le aceleraron a fondo contra el iceberg. Bueno, chocó, Argentina se fundió y ahí vienen los periodos radicales que vienen con la revolución energética de Irigoyen. Bueno, después del año 30 empieza el proteccionismo, pero muy tardíamente. ¿Qué quiero decir? La Argentina ya se había empobrecido bastante para cuando empezó el proteccionismo. ¿Entendés?
O sea que a Perón le costó mucho más hacer la revolución industrial y tuvo que gastar muchos más fondos del Estado para poder generarla. ¿Entendés? Tuvo que agarrar plata que había en el Estado para fomentar la industria en Argentina. Bueno, y después el único que podría haber pasado de vuelta al liberalismo era Perón. Perón tenía esta ideología de la revolución industrial, pero no para solamente algo nacional. Perón después quería salir a competir al mundo. ¿Entendés? Y esto estaba claro que Perón tenía un concepto geopolítico fuerte. Sí. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer una industria fuerte, la iba a hacer cada vez más competitiva y después la iba a sacar a competir al mundo. ¿Y qué pasaba cuando la iba a sacar a competir al mundo? Seguramente tenía que sacar regulaciones, liberar la economía, bajar impuestos, ¿entendés? Correr al Estado. Claro. El único que tenía ese proyecto de largo plazo de revolución industrial y de competencia afuera fue Perón. Cuando a Perón lo sacan en el 55, todos los que vinieron después eran fanáticos de la ideología proteccionista. ¿Y qué hicieron? Se abrazaron al proteccionismo, no fomentaron la innovación, burocratizaron todo, hicieron que el proteccionismo fuera conducido al fracaso. ¿Entendés? Claro. O sea, ¿qué pasaba cuando los militares destruyen el modelo? En realidad esperaron que el modelo se gaste solo, que era lo que te decían muchos, que había un retraso tecnológico en Argentina por culpa de las empresas que estaban por el proteccionismo atrasadas, ¿entendés? Estaba atrasado todo el sector de comunicación, todo el sector de un montón de cosas estaba atrasada porque no se le había exigido a las empresas que evolucionen para ser competitivas afuera, porque el que tenía ese proyecto fue sacado del país. ¿Entendés? Sí. Y ese fue, por eso para mí el quiebre de la Argentina empieza en el 55, cuando lo sacan a Perón, porque ahí empiezan los problemas. O sea, los anticomunistas, que increíble error, que el que mejor logró neutralizar. Quiero decir con Márquez. Hola. Márquez. ¿Me escuchás? Agustín, se te acaba de cortar un rato. Ah, bueno. Justo lo último que dijiste ahí, estabas hablando de que para vos el quiebre de acá de la Argentina es en el 50. Puta madre. A ver ahí. Ahí está. Bueno. Ahí puedes hablar un poquito. Bueno, yo explico por qué el quiebre en el video de Perón, si es bueno o malo, explico por qué el quiebre está en el 55. ¿Entendés? Sí. En el 55 empiezan a generarse todos los problemas que después se vieron después del 76, que son, bueno, primero que se haga mierda el proyecto proteccionista de Perón, el proyecto de revolución industrial, se haga mierda también. La injerencia del comunismo en Argentina, que esto es muy importante. A ver, el que mejor había neutralizado al comunismo en Argentina había sido Perón, porque había traído un modelo de sustitución del comunismo. ¿Qué quiero decir? Un modelo que era mejor que el comunista. ¿Entendés? Claro. Entonces los comunistas en Argentina no tenían proletariado disponible para generar una revolución y todas esas ideas de estúpidas del comunismo, ¿entendés? Porque todos eran peronistas. Porque justamente el proletariado era peronista. Era peronista. Entonces, si vos no querías, a ver lo que digo a Márquez, ¿no? Esto va para Márquez, que él lo que dice es justificar a los militares de cómo eliminaron la subversión, pero a la vez le dice tirano a Perón. Entonces, o Videla es tirano y Perón es tirano, o Videla es un santo y Perón es un santo. O sea, no podés decir esa contradicción. ¿Entendés? Y si vos valorás, claro. O sea, si vos valorás cómo Videla neutralizó al comunismo, que vimos que no lo neutralizó, porque sigue la ideología, o sea, sí, no estuvo la revolución cubana y todo lo que vos quieras, pero la ideología sigue la ideología esta. O sea, por algo Cristina está en el gobierno, ¿no? Claro. Bueno,
Entonces, en definitiva, no fue eficiente, terminó siendo mucho más eficiente Perón, y no valora eso Márquez de Perón, que, que si Perón hubiese seguido en el gobierno, no se hubiese consolidado en Argentina la revolución comunista. No había lugar. claro, No había lugar, el lugar ya estaba ocupado por el peronismo. Al sacar al peronismo del poder, generan que la revolución social sea a través de los movimientos guerrilleros, justificados, ¿entendés? Justificados por sí, esa injusticia y por esa autoridad que había, que era inconstitucional, o sea, no era popular, no era del pueblo, ¿entendés? claro, Entonces, por espectacular, eso fracasa el proyecto proteccionista en Argentina. Y el único que podía haber dado ese salto, porque era el que tenía la claridad de hacerlo, porque era su proyecto, porque era de él, ¿entendés? Era Perón. Todos los que lo siguieron quisieron copiar a Perón, pero Perón era un periodo previo hacia una evolución. Ya los demás tenían que evolucionar, pero los demás no sabían que tenían que evolucionar, ¿entendés? Es más, y con respecto a la represión, el mismo Seinaldín te dice que los militares se equivocaron primero en tomar el poder y segundo en combatir a la guerrilla con como si fuera una guerra. Te lo dice el mismo Seinaldín. O sea, ves que el tipo ya te da la claridad de que eso estuvo todo mal, no solamente un pedazo, estuvo todo mal. Está bien, él te dice que había que neutralizar a los guerrilleros. Claro, porque estos venían a destruir a la sociedad y fue lo que hicieron. Pero si no claro, hubiese estado el golpe del 55, no hubiese habido lugar jamás para el comunismo en Argentina y la revolución guerrillera. claro. Genial, Agustín. La siguiente pregunta, este, tu opinión sobre Alberdi, si se puede destacar algún aspecto positivo sobre el mismo, cuáles y por qué. Y acá me gustaría que hables un poquito sobre, viste que vos siempre decís que el Alberdi más sabio es el Alberdi viejo, digamos, o sea, el Ujú, Alberdi de los últimos años. Me claro. gustaría que nos comentes un poquito sobre este Alberdi de los últimos años y sobre el Alberdi de los primeros años, digamos, que hagas como una pequeña comparación, si se puede, Ujú. Eh, que nos hables un poquito de Alberdi, mira, básicamente. mira, es obvio que el Alberdi más sabio va a ser el más grande, porque obviamente que uno va a ser más sabio cuando es más grande. Entonces, si vos ves que el Sí, mismo Alberdi se arrepintió de muchas de las cosas que hizo de chico, hay que aprender de ese tipo que te está reconociendo que hizo cosas mal de chico. ¿Entendés? Entonces, claro, ahí hay un error, porque hay gente que está reivindicando el mismo Alberdi que él mismo se criticaba. Entonces, ahí tenés claro, tremendo problema. Obvio que hay un montón de cosas para reivindicar de Alberti. Para mí, el tipo no era un cipayo, ¿entendés? O sea, era un tipo sí, que tenía su ideología, que él la defendía y creía en eso, y desde su ignorancia, si se quiere, porque como vimos eran ignorantes en creer que la Argentina tenía que hablar francés o inglés, o que el futuro era Francia o Inglaterra, cuando quedó demostrado que el futuro era Estados Unidos. Y es más, él mismo dice que Estados Unidos no teníamos que copiar a Estados Unidos en determinadas cosas, porque el futuro era Inglaterra y Francia. Bueno, terminó la realidad no dándole la razón, o sea, la historia no dándole la razón. Pero claro que hay un montón de sí, cosas que reivindicar, como de todos los autores que aportan algo bueno, ¿sí? Porque hay autores que solamente aportan cosas malas, como para mí es Márquez. Para mí Márquez es un tipo que aporta solo cosas malas. Vos podés hacer una claro, crítica a todo lo que se está haciendo, a todo lo que se hizo, como te dije, como Sinelín, pero otra cosa es hacer apología a la desaparición de gente y a todo lo que hicieron los militares, que eso es algo muy distinto, y eso es del ala conservadora, que está clarísimo, ¿no? sí.
A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Te escucho, Agustín, te veo todavía. ¿Se me cortó a mí o a vos? No, no sé quién se cortó, pero me salió video en pausa y se cortó. ¿Pero me escuchás ahora? ¿Sí? Sí, te escucho y te veo Bueno, también. lo que yo te digo, vos tenés que hacer lo mismo con todos los intelectuales. Todos los intelectuales tienen algo para aportar desde su mirada, ¿no? Alberti también tiene sus cosas para Sí, aportar desde su mirada y que yo reivindiqué una de las frases de Alberti en el video de Alberti. ¿Qué te quiero decir? Eh, digo, de todos los intelectuales que vienen a aportar cosas buenas, quédate con lo bueno y deja de lado lo malo. Por ejemplo, a mí Durán Barba me parece un ser nefasto. Es más, hasta me parece un poco idiota el tipo. ¿Entendés? Cuando habla, vos lo escuchás, que, por ejemplo, que saca a decir que Macri era la nueva izquierda, no tiene claras las cosas, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? El tipo claro, en su profesión es un genio. En su profesión es un genio. Es más, yo tengo su libro acá, ¿entendés? A pesar de lo que sí, pienso de él. Porque ¿qué creo? Que en su profesión el tipo es un genio. ¿Entendés? O sea, la capacidad que tiene Durán Barba de ganar elecciones, el tipo es un genio. Yo no lo puedo discutir ahí. Después las estupideces que dice, bueno, son problemas de él, pero yo separo al tipo de lo que puede aportar. Entonces vos te tenés que quedar con lo claro, bueno que aporta y tenés que dejar de lado lo malo. Es así de simple. sí. Si yo en cambio digo, Durán Barba es un idiota, no leo su libro, yo en realidad lo que estoy haciendo es tomando lo malo Sí, y quedándome solo con lo te bueno. está, claro, aparte estás haciendo lo contrario a lo que me dijiste al principio que tratás de hacer vos, que es fanatizarte justamente. Claro, pero eso es lo que hace la gente. La gente se queda con lo malo Claro, y chau. Y eso está mal, porque vos estás desperdiciando la oportunidad de aprender un montón de cosas de esa persona que por más que no piense como vos, tenga para aportar. ¿Entendés? sí. Agustín, ¿ahí me ves? ¿Me escuchás? Sí, sí, te veo medio feo, pero te escucho. No me digas así, pues. Para mí Nicolás Márquez no tiene Este, nada bueno. bueno, Agustín, para ir finalizando, Sí. eh, quería preguntarte quería preguntarte lo siguiente, si podrías dejarle un mensaje a la juventud, a los jóvenes. Bueno, que respondo ahí a lo que me están poniendo en los comentarios. Y la AGE, no, Ah, sí, la sí, AGE sí aporta. La AGE sí aporta, ¿por qué? Porque cuando habla del feminismo, habla del aborto, él a pesar de su ideología y de todas las cosas que pienso, él aporta un montón de cosas buenas, de las que hay que quedarse de las buenas y hay que dejar de lado las malas. Pero la AGE sí me parece alguien que aporta. En cambio Márquez no. Bueno, eh, un mensaje para los jóvenes. Bueno, un mensaje, sí. no sé si responder los comentarios. Bueno, chicos, de última, después hacemos algún vivo en donde le pongo, les pongo les dejo que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran. Mirá, el mensaje que le dejo a los jóvenes es que no importa la ideología que estén defendiendo, les están mintiendo y los están adoctrinando Claro, y le están haciendo atacar un árbol que en realidad con ese árbol están tapando el bosque. ¿Qué quiero decir? Si sí, vos sos libertario, no, estás en contra del Estado, si vos sos, no sé, vegano y estás en contra del maltrato animal, si sos ecologista y estás en contra de la contaminación mundial, si sos peronista o comunista y estás en contra de que exploten a los trabajadores, bueno, cada uno de ustedes seguramente tiene un enemigo que en realidad no es el enemigo. ¿Qué quiero decir? ujú, Para un vegano, ¿cuál es el enemigo? Tu amigo que come carne, ¿entendés? Ese es tu enemigo. Para un ecologista, ¿quién es tu enemigo? Tu enemigo es tu amigo que no el que recicla, contamina, ¿eh? claro, Que no divide la basura. Ese es tu enemigo, ¿entendés? Para los comunistas, sí, quién es el enemigo? Bueno,
el enemigo es el sistema capitalista, El y terrateniente. tiene razón. ¿Sí? Claro. Tiene razón, el problema es el sistema, pero ¿qué pasa? En vez de decir, bueno, arreglemos el sistema, te quieren imponer otro completamente distinto. O sea, Claro. como este sistema tiene un error, en vez de mejorarlo, quieren imponer otro que va a traer nuevos errores y nuevos problemas, ¿entendés? Y eso es un error. Sí. ¿Y qué pasa? Y ustedes, los liberales, están en contra del Estado, y el Estado en realidad no es el enemigo, porque el Estado que tenemos hoy, al del que hablo, viene a solucionar los otros errores que yo te estoy diciendo que deja el sistema. ¿Cuáles son los otros errores? Los de la contaminación, los de la explotación laboral, los del maltrato animal, son en realidad los errores del sistema, y el Estado viene supuestamente a solucionar esos errores que no soluciona. O sea que si esos errores no existieran, no habría necesidad de un Estado que venga a hacer el populismo que a ustedes tanto les molesta, a poner derechos laborales, a aumentar los gremios, ¿me entendés? Todas esas cosas ya no existirían porque no está el problema, entonces el Estado se podría concentrar solamente a lo que le compete y ya está. No tendría que dar planes sociales, no tendría, ni siquiera habría sindicatos, ¿entendés? Porque la gente ya ganaría bien porque el problema se resolvió, ¿entendés? No habría maltrato animal porque ya estaría regulado el maltrato animal para que no haya, por una cuestión lógica de que, bueno, somos personas y tenemos que tratar a los animales como animales, ¿entendés? O sea, como animales que les corresponde vivir bien, nada más. Claro. Y los ecologistas se enojan, las Greta y todas estas estupideces, cuando el enemigo es el sistema. El sistema es el enemigo que está generando todos estos problemas, son las raíces del árbol y cada uno está martillando una raíz, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos, ir y cortar el árbol, ¿entendés? O hacer que el árbol deje de dar las raíces para donde nosotros nos molestan. Así de simple. Entonces cada uno, en vez de enojarse el vegano con su amigo que come carne, enojate con el sistema que está maltratando a los animales, ¿entendés? Por una cuestión económica, por una cuestión de que necesitan la rentabilidad económica. Entonces, por conseguirla, tratan de usar lugares chiquitos, de inyectarle acá, de inyectarle allá, ¿entendés? Se produce la multiplicación de mugre porque al sistema no le sirve, no es rentable hacer un sistema con energía no contaminante y con producción de manera racional, con reciclando los materiales, ¿entendés? No le conviene al sistema, no es rentable. Entonces el problema es el sistema, y ustedes están atacando al Estado, los otros están atacando, y todos estamos divididos, peleándonos entre nosotros con esos supuestos fantasmas que son los enemigos, como Milei, que te dice, el problema es el socialismo, ¿entendés? O la Greta, que te dice otras estupideces. Bueno, en realidad el problema es uno solo, que genera las mismas consecuencias, y cada uno está fanatizado con la raíz que está pasando por adentro de su casa, ¿entendés? Adentro de su casa ideológica. Eso es lo que quiero decir. Entonces, terminemos de perseguir estas ideas, de dividirnos entre nosotros, démonos cuenta cuál es el problema, solucionémonos entre todos y vamos a vivir todos mejor, y los problemas que supuestamente hay ya no van a estar más. Es simple. Claro. Perfecto. Y bueno, por último, Agustín, para cerrar y con esto despedimos, ¿qué libros recomendás a las personas que quieran iniciar su preparación como futuro actor político dentro de la sociedad? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque vos lo decís bien, la gente se tiene que preparar para estar en política. La gente piensa hoy que no necesitas preparación para estar en política. Viene Cintia Fernández y dice quiero ser diputada, y es diputada. Y a nadie le parece mal eso. A ver, sí, o sea, claro. El político, o sea, se piensan que como en la política no hay que estudiar, o sea, uno no tiene que estudiar para ser político, no hay una carrera de político que yo me egreso de político con grado no sé cuánto, un doctorado en política, no, ¿entendés? Entonces se piensan que por eso la política puede entrar cualquiera.
No, hay que prepararse en política. La política es uno de los peores trabajos que hay, porque uno se tiene que preparar muchísimo en muchos rubros. Te tenés que preparar en economía, te tenés que preparar en política, te tenés que preparar en relaciones sociales, te tenés que preparar en psicología, te tenés que preparar para hablar, para tratar de convencer a los otros de tu ideología. ¿Entendés? O sea, es un laburo muy amplio y hoy todo el mundo viene una que hace canjes de estupideces por Instagram, dice quiero ser diputada y es diputada. Y a nadie le Qué parece mal. diputada. ¿Entendés? Todo para Claro. cumplir con un cupo de género. ¿Entendés? Como la novia de Danan, que no sabe nada, o sea, repite las cosas que escucha, pero estaba ahí de diputada con el Frente Despertar, ¿no? Después tenías ¿cómo es que se llama la provida? Amalia Granata. Otra que no sabe nada más que del pañuelo celeste. Está bien, vos sabés del pañuelo celeste, pero vos podés ir a ver leyes, a discutir leyes de cosas que no entendés. ¿Entendés? O sea, solamente saber Por hablar del supuesto. aborto. ¿Qué pasa si no se vota el aborto? ¿Qué pasa si no se vota ese tema? No sabes qué hacer. ¿Entendés? Tiene que ser una preparación muy compleja. ¿Entendés lo que te quiero decir? En realidad yo estoy criticando a las mujeres porque son en realidad las que están poniendo por cuestiones de género. Pero también hay hombres que son tremendamente ignorantes y que también están metidos en la política, ¿me entendés? Bueno, Claro. eso está mal, eso está mal. Sí, Con totalmente, respecto a los coincido libros, al 100% con vos. Sí, con respecto a los libros, ¿qué libros claro, y con nos respecto a los recomendarías? libros, sí, lamentablemente no hay libros que vos digas, bueno, si vos agarras esta editorial, todo esto es bueno. No, todo tiene sus cosas buenas, todos tienen sus cosas malas. Uno tiene que tratar de ver a todos, leer a todos y escuchar a todos con principio de calidad, o sea, tomando la mejor versión de lo que está diciendo la otra persona, o sea, tratando de entender realmente lo que quiso decir y no limitándote a lo que dijo literalmente, porque a veces literalmente vos decís algo que en realidad no querías decir, pero vos entendés que la persona quiso decir otra cosa, vos quédate con eso. Y después pon en duda lo que dice. Sí, Y después quédate con lo que te sirva. Entonces ahí podés leer un montón de libros. A mí me gusta recomendar un libro para los que se quieren meter en política y política económica, que es más o menos la gente que me sigue a mí. Siempre recomiendo el libro Keynes versus Hayek, que es un libro entretenido, es un libro contemporáneo, o sea, ¿qué quiero decir? Que se habla hoy de keynesianismo y de liberalismo. Bueno, leete ese libro que es una pelea entre ellos, es algo entretenido, que va de acá para allá, que habla de historia, y es algo con lo que te terminás enganchando y después de ahí empezás a arrancar para otros lados. Pero bueno, siempre yo creo que es sí, más importante cómo leas vos las cosas, cómo las interpretes, que lo que leas. Porque libros hay en todos lados. La biblioteca está llena de libros, pero la capacidad de pensar, pero la biblioteca no puede pensar una idea. La idea solo la podemos pensar nosotros. Entonces es cómo tomamos que cada libro nos sume lo bueno y tratemos de sacar lo malo, porque cada libro está escrito por personas y cada persona tiene sus defectos, sus sesgos, sus pros y sus contras. Así que bueno, eso es lo que recomiendo. ¿Vos buenísimo, decís que Agustín. coincidís conmigo? ¿Coincidís conmigo con todo lo que digo? ¿No hay, hay algo que no? ¿Cómo, Agus? ¿Coincidís con todo lo que digo? ¿No hay algo que difieras? Mirá, no es un debate, así que No, no, pero me mejor no digo interesa. nada. Era una No, entrevista pero nada más, así que no, está bien, pero decime, con la no, mayoría no de voy las a cosas debatir. sí, sí. No, Mm. me gustó mucho la mayoría de las cosas que dijiste. Creo que creo que lo bueno que tenés es que justamente no sos fanático, o tratás de no ser fanático, y eso te lleva a ser muy lógico y a tratar de, como decís vos, de ver las cosas buenas que tiene cada cosa, cada ideología, cada pensamiento, lo que sea. Entonces, me gusta muchísimo tu pensamiento en general y coincido con la gran mayoría de las cosas que dijiste. O sea que sos nacionalista ahora. Agustín, creo que sí, che. Bueno, por lo menos sirvió de algo. Hay Por varios que me supuesto, ponen en los Agustín. Y comentarios. espero, sí, Hay eso varios que me ponen en los estaba comentarios. viendo. Ujú. A ver.
O tomás un colegio y te metes legislador. Igual me importa instruirse en historia política. No, te, te digo que por ahí en los comentarios me ponen lo mismo. Yo vine a este canal siendo de tal Ah, ideología y ahora soy nacionalista, claro, ahora estoy... Está bueno claro. eso. Bueno, Bueno, muchas Agustín, gracias, Santi, por la la verdad invitación. que el nacionalista soy yo, que me dolina 15 unidos. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Agustín, por prenderte para la entrevista. Y nada, eso, un placer enorme haberte tenido acá. Y bueno, les Gracias. recomiendo a los que estén viendo la entrevista que no lo conozcan todavía, Agustín, que vean su canal, Ni Blanco ni Negro en YouTube, tiene videos muy buenos. Por ejemplo, este video que hiciste sobre Alberdi, muy bueno, espectacular, que me acuerdo que al principio le habías puesto Destruyendo a Alberdi, que ahora lo Ujú, cambiaste, que, lo cambié. ¿cómo le pusiste ahora? El lado oscuro del Verdict puse. El lado oscuro de Alberdi. Bueno, que imagino que habrá sido para que no te den dislike o algo por el estilo. No, creo que vas más ¿O del por qué lo lado del cambiaste? canal, porque el canal se llama Ni Blanco ni Negro, entonces uno es el lado blanco y el otro es el lado negro, entonces el lado oscuro de Alberdi sería, ¿entendés? Claro, Entonces viene más por ese lado. Igual sí fue por los comentarios que me criticaron mucho el título de Destruyendo, ¿entendés? Que en realidad eso lo hago claro, para manipular el algoritmo, porque si no pones un título sí, así, no te lo promociona YouTube. Entonces te obliga a poner claro, esos títulos así chotos. A mí me encantaría poner en los videos realmente lo que dice el video y ya está. Pero bueno, estamos en un sistema que esta es una empresa que se maneja de determinada manera y que lo que quiere es vender y tenés que ser así, te obliga. Igual que hacer videos claro. cortitos. A mí me encantaría hacer videos como estos, de 1 hora y media hablando, sin tener que hacer guión, sin tener que hacer nada. Pero ¿qué pasa? Al algoritmo no le sirve. Tienen que ser videos No, cortitos, para tienen que ser. nada. Bueno, tiene su particularidad. Esos videos son mucho más informativos, mucho más compactos, mucho más dinámicos que un video mucho más pesado como esto. Pero bueno, Claro. es así. Agustín, un placer, cuídate mucho. Y bueno, ya Muchas saben, los gracias, que Santi. no lo conozcan todavía, Agustín, o no hayan visto sus videos, su canal, Ni Blanco ni Negro, que tiene videos muy buenos, así que ahí lo pueden ver. Gracias, Santi. Nos Gracias vemos, por la entrevista, Agustín, un placer. muy buenas las preguntas. Dale, ¿No? Nos vemos en la gracias, próxima. hermano, gracias. Dale, nos vemos, Agustín.